Bueno, saludamos a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo, y hoy vamos a continuar con este estudio que involucra la semana 70 de Daniel exclusivamente, porque todo lo más importante que ocurre en este mundo tiene lugar en la semana 69 y la 70. Nosotros estamos en la transición hablando, pero esas 2 semanas son las más importantes del mundo. La 69 para bien, la 70 para mal. Y luego de eso viene el reino milenial. El reino prometido a Israel por todos los profetas hebreos de 1000 años aquí en la tierra. Estamos tratando aquellos temas que tienen que ver con los mojones que nos indican las señales que marcan el tiempo determinado por Dios en el cual nosotros estamos. Tenemos que entender el tiempo en el cual estamos, porque tenemos la Biblia, pero ¿a cuándo se refirió Dios? Bueno, Dios fue muy preciso, contundente, y sobre esos temas he comenzado a hablar en el programa anterior, y esta imagen que usted puede ver ahí en pantalla es la que va a marcar algo en donde se involucra un error en estos días muy grande, porque todo parece ser lo mismo, pero no es para nada lo mismo. La semana 70, que usted ve en este gráfico en negro, en la línea del tiempo dice semana 70 de Daniel y 7 años primero del Apocalipsis de Juan. Bueno, esa semana suceden cosas muy similares a lo que va a ocurrir previamente en la iglesia hasta el arrebatamiento. Es prácticamente los mismos hechos que van a ocurrir hasta el arrebatamiento, van a ocurrir después en la semana 70, similarmente prácticamente en todo. Lo del Evangelio, lo de la iglesia hasta el arrebatamiento es como sombras de lo que en el Apocalipsis ocurre realmente. Es un secreto, un misterio de Dios. Por eso va a haber un toque de trompeta de Jesús cuando finalice el periodo de la iglesia, para final de la iglesia, de la dispensación de la iglesia y del Evangelio, y llevarlo al reino de los cielos. Y al final, ya terminada la semana 70, entrado en 2 meses y algo, Jesús desciende e implanta el reino milenial, pero hay un toque de trompeta que indica el descenso de Jesús a implantar el reino. No a llevar ninguna iglesia ni nada, porque en el arrebatamiento nadie lo va a ver. Entonces, por eso van a decir que los ovnis abdujeron a muchas personas. Pero cuando habla Jesús del tiempo del fin en los evangelios, habla de la venida de Jesús. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todo ojo lo va a ver. Él desciende a implantar el reino de Dios. Ahí no es el arrebatamiento ocurrió 7 años y 2 meses a 3 meses antes de eso. Este toque de trompeta en los cielos, la final trompeta del Apocalipsis, es para terminaron los juicios sobre la tierra, y Jesús desciende a implantar su reino. Y este gráfico es para demostrar claramente que en ningún momento Jesús habla del arrebatamiento de la iglesia. Cuando él habla de su venida, está hablando de implantar el reino milenial. Pero muchos hoy dicen que Jesús habló ahí, en los evangelios, cuando habló del tiempo del fin, del momento del arrebatamiento, y eso es un error garrafal, porque Jesús habló de implantar el reino, porque era un misterio que recién comenzó a revelarse después de Pentecostés, y cuando Jesús le habló esto a los apóstoles de las señales del fin, todavía él no había dado su vida en expiación, todavía no murió, todavía no resucitó. Entonces él no le habló nada de lo que es la iglesia, la dispensación de la iglesia, sino que le habló de lo que iba a ocurrir en Israel hasta la implantación del reino milenial. Es muy importante que se entiendan estas cosas, es muy importante. Y lo vi siempre recalcando porque quiero que no sean engañados, o tal vez no es que muchos sean engañados, sino que no entienden el cumplimiento de las profecías, y en la confusión
la falta de entendimiento, hace que acepten cualquier cosa. La iglesia fiel no va a pasar por la semana 70 ni la gran tribulación. No va a haber iglesia en la semana 70. Va a haber solo testigos de Jesús, de cualquier credo, ¿eh? De los evangélicos que se quedaron por el motivo que sea, se quedaron. Va a haber testigos de Jehová que van a aceptar a Jesús ahí, van a dar su vida. Va a haber mormones que van a dar su vida. Va a haber católicos, miles y miles de católicos que van a dar su vida, porque van a entender que los locos evangélicos tenían razón y ahora lo único que le queda es dar su vida. Y más todavía cuando se ha destruido el Vaticano. ¿Cuándo va a ocurrir eso? A los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Pero quiero retomar de dónde venimos del programa anterior, pero antes, usted está viendo la imagen ahí del último Mesías aceptado entre los judíos, que es a quien el presidente de nuestro país se fue a prometerle hacer todo un ritual de magia negra babilónica en la tumba de este hombre para poder ser presidente de la Argentina. Ahí está el nombre de ese hombre, ya usted lo puede ver. Y después se fue a hacer un ritual de agradecimiento otra vez a este grupo, a esta secta judía, Chabad Lubavitch, que es una secta mafiosa, investigada por los mismos judíos, denunciada por los mismos judíos, expresado en todos lados por los mismos judíos que saben que esta es una secta mafiosa, saqueadora de los países, corruptora de los países. Ahí está, ahí tienen la imagen de Fabián Polanski, judío de la comunidad judía argentina, que denuncia todo el proceder de las sectas Chabad Lubavitch y cómo saquean a los países. Lo que se está viendo en este momento que estoy grabando es exactamente lo que dice ese libro. Este hombre, Fabián Polanski, denuncia las operaciones de Chabad Lubavitch y cómo saquean al país a través de destruir los controles para que no se controle nada. Y por destruir los controles hay más de 100 muertos por no controlar los remedios. Esos controles para que puedan entrar la corrupción y saquear el país, saquear los bienes del país, saquear el erario público, a través de las experiencias de la Chabad Lubavitch, que no se maneja solo con eso, se maneja con el narcotráfico, se maneja con todo eso. Por eso el presidente Milei asesoraba a los narcos y seguro que eran de la Chabad Lubavitch. Por eso este hombre judío, Fabián Polanski, denuncia en este libro, este es un libro público, en donde habla de todas las operaciones. Si usted lo lee, va a leer exactamente lo que está haciendo este presidente con la hermanita. La corrupción, las coimas, los negociados, todo eso, destruyendo el país. Totalmente. Entonces, esas imágenes van a estar ahí mientras yo sigo hablando, para que el pueblo argentino se informe, a los que se quieran informar, de quiénes son los enemigos del país. ¿Quiénes son los enemigos del país? Y de todo lo que sucede, los males del país. Entonces, volviendo a la imagen, este gráfico que usted está viendo allí es lo que nos marca lo que Dios determinó. Esto no es una idea, esto no es una imaginación de alguien, un mito, una fábula. Esto es lo que Dios determinó en su palabra. Y eso es lo que le estoy demostrando para que usted pueda saber en el tiempo que estamos viviendo. Y quiero indicarle que de la secta de Chabad Lubavitch, de ahí es donde va a surgir el anticristo. Porque el pensamiento de esa secta, la filosofía y todo lo que hacen, lo que ellos piensan sobre el Mesías, es exactamente el anticristo, el hombre. Ya vamos a llegar a ese momento. Entonces, vamos a continuar mientras usted va ahí viendo las imágenes que se van presentando. Voy a ir moviendo las imágenes y usted va a ir viendo y vamos a llegar, ahí tenemos la imagen hasta donde llegamos en el programa anterior, que es la cronología pero vertical de como el tiempo que Dios determinó. Hay una transición que ahí marca en el gráfico en la columna central. Esa transición es donde prácticamente nosotros hoy estamos.
en esa transición, en ese periodo de esa transición, esta es la única variable que tiene la profecía bíblica, porque después todo es fijo prácticamente. La única variable es el tiempo de la iglesia, porque es un paréntesis entre la semana 69 y la 70, que no se indicó el tiempo, pero no se sabe el día y la hora final. Nosotros estamos en el tiempo, en el final, en los últimos momentos. Y luego, lo que marca el final de la iglesia es el arrebatamiento. Y una vez que ocurre el arrebatamiento, viene el pacto de paz y seguridad que he mencionado anteriormente, en el programa anterior. Pacto de paz y seguridad, ¿por qué? Porque la Biblia habla de un pacto de 7 años y esencialmente de paz y seguridad. Los motivos de ese pacto lo he hablado en el programa anterior, que va a ser las catástrofes que va a haber por asteroides contra la Tierra, en distintos lugares, tsunamis, terremotos y tercera guerra mundial, antes del arrebatamiento. Posteriormente, entonces van a necesitar un pacto de paz y seguridad, va a haber que arreglar este mundito, y como toda la plata ya fue saqueada por estas órdenes, y aunque usted no lo crea, los Illuminati son judíos. Los Rothschild manejan toda la plata del mundo, toda la plata del mundo, son Rothschild y son judíos. Eso no se deje engañar, son judíos. Y ellos manejan y preparan todo para el anticristo, todo, absolutamente todo. Y quiero aquí mencionar algo más que es importante porque para que uno pueda entender el mundo y en qué tiempo vivimos. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fue planificada y pactada por los Illuminati, pagada y sostenida por los judíos, los Rothschild, para ordenar el mundo para el reino del anticristo, para el Mesías judío que ellos esperan. Por eso el anticristo, la bestia de Apocalipsis 13, es el hombre de pecado, es judío. Es un judío que va a salir de la Chabad Lubavitch, de allí va a salir y va a traer el pacto de paz y seguridad y va a hacer lo que he mencionado anteriormente. Entonces, todo lo desastre lo tenemos con los elegidos. Entienda, ahora tengo preparado un trabajo para su momento, que el remanente de Israel, el remanente fiel, es un grupo de judíos que hoy se hacen conocer como caraítas, que son los que guardan la ley de Moisés y la Biblia, el Antiguo Testamento. No tienen Talmud, no tienen Kabbalah, no tienen nada de ninguna cosa de todo el ocultismo judío actual. Aparte, el judaísmo, los judíos no son bíblicos. En el judaísmo se oculta ciencias ocultas, babilónica, magia babilónica, todo el ocultismo que hay se oculta ahí en el Talmud y esas cosas, entiéndalo. Y sáquese de la cabeza que el pueblo elegido es ese. Sí, ellos son los elegidos, pero están sirviendo al diablo. Lo único que le están sirviendo es un remanente mínimo que se está preparando para los días de juicio y de ira, y que son odiados por estos judíos. Entonces, hay que separar a estos dos grupos. De un grupo de estos, Chabad Lubavitch, y de todos estos judíos talmúdicos, cabalistas, y de los Illuminati, de ahí va a salir el anticristo. El anticristo es judío, y él va a traer todas las cosas que he mencionado. Él, cuando firmen el pacto de paz y seguridad, va a traer soluciones mundiales a la crisis que hay, porque ellos son los que tienen todo el dinero de las naciones. Todas las crisis económicas, todo eso es manejado por los Rothschild. Totalmente, todos los intereses, todas las deudas, todo es manejada por los Rothschild. Usted tiene que saberlo, quiénes son, y son judíos. Son judíos, sí, andan con la kipá en la cabeza, todo, sí. Mire, la kipá es la gorrita esa redondita que usa Milei en donde anda por ahí. ¿Qué hace con eso en la cabeza? Bueno, de cristiano y de Dios no tiene nada, tiene de otro lado cosas. Ignacio de Loyola, cuando fue aceptado por el Papa y formó la Sociedad de Jesús, la orden de los jesuitas, Ignacio de Loyola es judío, infiltró el catolicismo, por eso los papas y eso usan la kipá, porque responden y tienen autoridades superiores. El Papa Negro, ¿quién es el Papa Negro y a quién responde? Al interés judío. Hace añares que ya no tiene nada que ver
la Iglesia Católica por lo menos con una iglesia simplemente idólatra, pagana y nada más. No, está controlada por el ocultismo, sociedades secretas y por los judíos. Por eso usan la kipá. Los empleados de ellos usan la kipá. Los servidores de ellos usan kipá, la gorrita esa redondita que le cubre el centro de la cabeza, la mollera. Eso están demostrando que son servidores y serviciales a los judíos ocultistas, a los que nunca muestran la cara. A esa gente. Hay que saber las cosas como son para saber en qué mundo vivimos. Si no, no se sabe. Por eso, cuando voy pasando las imágenes de ellos, es para que lo conozcan. Acá tenemos un personaje en nuestro país. Ellos son los de la maquinita del dólar y del euro. Así es fácil ser multimillonario. Es lo más fácil que del mundo que hay. Pero a ti te cobran intereses por papel pintado y endeudan a los países para saquearlo. Y después tienen sus representantes aquí. Usted tiene que conocer quiénes son los representantes, yo los muestro acá. Dueños de prácticamente toda la Argentina. Cuando esas cosas no se pueden hacer por ley, pero ¿qué le importa la ley, no a ellos? ¿Qué le importa la ley a ellos? Continuamos entonces con este estudio y hemos llegado hasta el cuarto punto. Si usted está mirando esa imagen que dice en el título las principales etapas en las cuales se divide el tiempo del fin revelado a Daniel, Juan y a todos los profetas hebreos. A la derecha, en color azul prácticamente, ese es el tiempo del ministerio profético de los dos testigos, de los 144.000 sellados de Israel. En el periodo cuando ellos surjan en la tierra, en ese momento no hay más evangelio sobre la tierra, porque en la transición Jesús se lleva a la iglesia, a los fieles. Quedan una multitud enorme de infieles, pecadores, herejes y de todo, quedan ahí. Bueno, ellos van a tener que dar su vida, morir mártir, eso lo voy a hablar cuando desarrolle los distintos temas, las distintas profecías y los distintos eventos. Lo que quiero que usted entienda, que en los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, esto va a actuar ahí. Los dos testigos de Dios, los dos hombres que Dios escogió para esos días, y sobre ese tema vamos a ir tratando, vamos a ir hablando, para que se pueda comprender perfectamente cómo está todo dicho, todo hablado ya por Dios. Después es juntar las profecías habladas por los distintos profetas hebreos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, en los Salmos, en todo lugar donde está, y en el libro de Juan, en las epístolas, en todos lados está la revelación, en los evangelios. Entonces, uno toma cada parte, cada pieza y la va ordenando en el lugar que va. Entonces, lo que estoy indicando son cómo Dios dividió los tiempos y cómo armó ese periodo, que es fundamental conocer. Bueno, vamos a ir al texto en donde está revelado el tiempo de estos dos testigos, de estos dos ungidos, de estos hombres. Cuando estaba Juan el Bautista, fueron los fariseos y le preguntaron: ¿tú quién eres? Y Juan ¿tú eres el Cristo? Dijo: no. ¿Quién eres? ¿Elías? No, le dijo. ¿Y el profeta? No. ¿Y entonces quién eres tú? Yo soy uno que habló Isaías, el voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y como Juan no hizo ninguna señal, no descendió fuego del cielo, no se le resucitaron muertos, no creyeron que Juan, no sabían qué estaba haciendo Juan. Y cuando Jesús vino, no lo aceptaron porque él hizo muchos prodigios y milagros, pero no hablaba de tomar ningún reino, ni de librarlo de los romanos, nada. Entonces ellos entendieron que no eran, que estos dos no eran. Pero la pregunta que lo hicieron los fariseos era sobre estos dos personajes que ahora le voy a leer, que todavía no han llegado, que pertenecen a los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, los primeros 3 años y medio, que quiero mostrarle nuevamente en el gráfico. Ahí está nuevamente el gráfico. Usted puede ver ahí que son los 3 años en amarillo, 3 años y 6 meses es el periodo de ellos. Ahí van a estar ellos. Sobre estos profetas preguntaron los fariseos. Juan y Jesús eran de la semana 69.
Este Elías era de la semana 70 y vamos a hablar ahora de ello. Vamos al texto bíblico para que allí podamos leerlo. En Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 5, ahí narra el tiempo que van a estar y algunas cosas, porque ahora quiero que entiendan los tiempos, cómo se dividen, y después vamos a incluir el resto de las cosas. Vamos a retomar de nuevo y vamos a hablar en detalle las cosas señaladas, las señales del tiempo del fin, unas cuantas cosas que son muy importantes saber para ubicarnos en el mundo en el cual estamos y entender cuánto puede llegar a faltar. Vamos al texto bíblico. Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 5, versión Casiodoro de Reina 1569 dice: Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Entonces claramente se está hablando de la restauración del templo, del culto. El templo va a ser restaurado. En los pensamientos judíos hay quienes creen que va a ser el templo, hay que hacerlo nuevo, y quien cree que no, que va a bajar el cielo. El templo va a ser hecho de nuevo. Y sigue. Acá hay algo muy importante, aquí, muy, muy importante. Y echa afuera el patio que está dentro del templo y no lo midas. O sea, hay un patio que está dentro, que no lo mida, porque es el que va a profanar la bestia, el anticristo, el judío que Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Si otro viniera en su propio nombre, ese recibiréis. Bueno, el anticristo viene en su propio nombre y los judíos lo van a recibir. Jabal Lubavitch lo va a recibir. Todos los judíos van a decir: ha llegado nuestro Mesías. Nos equivocamos con el otro que le íbamos a la tumba. No, este sí es. Que dice, verso 2, y echa afuera el patio que está dentro del templo y no lo mida. Escuche bien: porque he dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando está hablando de eso es del reino del anticristo, la bestia. En los segundos 3 años y medio de la semana 70, ahí va a hollar ese lugar. Porque mientras esté los dos testigos, mientras esté el Elías que ellos preguntaban, mientras esté el profeta que preguntaban los fariseos a Juan el Bautista, cuando estén verdaderamente estos dos hombres, que son en los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, no van a poder profanar el templo, no va a poder venir a hacer algo ahí. Sí, es judío, todo, pero va a tener que mostrarse como el más piadoso de los judíos cuando es el mismo diablo, ¿no? Como sucede en nuestros días, ¿no? Verso 3. ¿Y qué dice? Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, estos son 3 años y medio, vestidos de cilicio. Estos son las 2 olivas, o los 2 candeleros que habló Zacarías también, que están delante del Señor de toda la tierra. Y si alguno les quiere empecer, o los quiere matar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno le quiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. De estos 2 hombres, de estos 2 profetas, junto con los 144.000 sellados de Israel, van a trabajar en los primeros 3 años y medio del Apocalipsis y de la semana 70 de Daniel. Sobre estos profetas preguntaron los fariseos a Juan el Bautista, fueron a consultar si él era alguno de estos. No, él no era, porque él era de la semana 69 y ellos son de la 70. Y la semana 69 ya terminó, pero el paréntesis del Evangelio ya lleva casi 2000 años. O sea que había una diferencia entre ambos de 2000 años. Estos son aquellos que le fueron a preguntar a Juan el Bautista si él era alguno de esos. Y él dijo no. Y exactamente no era. Por eso es tan importante el asunto cronológico, entenderlo, entender perfectamente esto, poner las declaraciones en el lugar correcto, para que de esa manera se pueda entender, hablar y predicar correctamente. Y en ese tiempo, de los 2 testigos, no hay iglesia. Lo voy a reiterar hasta el cansancio, porque hoy se predica todo lo contrario. Por malinterpretar revelaciones que Jesús mismo le da a las personas, entonces como ellos viven ese periodo, creen que la iglesia va a estar, y no va a estar la iglesia, ahí van a estar los que se quedaron, los que tienen el testimonio de Jesús solamente van a estar.
y van a tener que dar su vida por Jesús, mártir. Si usted lee de Apocalipsis del capítulo 4 hasta el fin del libro, no va a encontrar en ningún lugar que se mencione en la tierra, aquí en la tierra, que haya alguna iglesia de Jesús en esos días. ¿Y por qué no se menciona? Porque terminó ya el periodo de la iglesia. Hay quienes tienen el testimonio de Jesús, ¿por qué? Porque dura 7 años ese periodo. Y los que están con el testimonio de Jesús no se fueron en el arrebatamiento. Y donde habla que el dragón persigue, Apocalipsis 12, es a los 3 años y medio, en donde él salió a perseguir, pero él va a perseguir desde el primer segundo que se fue a la iglesia. Pero eso es del momento cronológico. Ahora lo que quiero que se entienda es que fue anunciado estos 2 testigos, ya en Apocalipsis, pero vamos a verlo también que fue anunciado en el Antiguo Testamento por el profeta Zacarías. Porque el Apocalipsis solamente es lo que no se le dio a Daniel, se le dio a Juan, para ordenar cronológicamente los eventos y para que quede perfectamente todo definido. Vamos a leer lo del profeta Zacarías, Zacarías capítulo 4, y vamos a tener del verso 1 al 5 y del 11 al 14. No importa lo que allí dicen, están hablando de ellos. El testimonio es de los 2 testigos que he leído anteriormente, que está en el Apocalipsis, y que el lugar de ellos es los 3 años y medio primero de la semana 70 de Daniel. Y dice así en la versión de Casiodoro de Reina 1569. 1. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, miré y aquí un candelero todo de oro, con su depósito sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivos, el uno a la mano derecha del depósito, y el otro a su mano izquierda. Y hablé y dije a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Hablé más y le dije, ¿qué significan estas 2 olivas a la mano derecha del candelero y a su mano izquierda? Hablé la segunda vez y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son, que están delante del Señor de toda la tierra. Esta declaración y esta revelación de Zacarías es sobre los 2 testigos de Dios que están en Jerusalén en el Apocalipsis capítulo 11 que leí anteriormente. Ese es el testimonio acerca de ellos. Y en el Apocalipsis se menciona claramente las cosas que van a hacer. Y entonces lo que yo estoy mostrando en este momento es el periodo que ellos van a ocupar, que son los primeros 3 años y medio. Y quiero que usted vea, ahí tiene en pantalla los tiempos. ¿Cómo se mide esos tiempos? Cuando habla de 1260 días, ahí usted puede ver que son 3 años y 6 meses. Cuando habla de 42 meses, usted puede ver ahí que ese tiempo es 3 años y 6 meses. Y cuando habla de tiempos y la mitad de un tiempo, también son 3 años y 6 meses. Entonces con eso usted ordena, si a los 2 testigos les he dado 42 meses, si les he dado 1260 días, está hablando que son 3 años y 6 meses. Y si el que viene luego e interrumpe su ministerio cuando se cumplió y toma el reino, y el reino les es dado por 42 meses, son 3 años y medio, cumplen la semana 70. Entonces los primeros 3 años y medio de los 2 testigos, los segundos 3 años y medio del anticristo, la bestia. Así es como usted arma la cronología, siguiendo el testimonio profético, la palabra de Dios perfectamente, sin ningún tipo de imaginación de nada, ordenando lo que Dios dijo.
tal cual como fue señalado. Ahora quiero volver y mostrar claramente este gráfico en donde usted puede ver ahí eso que le he mencionado. Amarillo, en la columna central, los 3 años y medio primero de los 2 testigos. En un color, en otro color, usted ve los 3 años y medio de ¿qué? A la izquierda, el cuerno pequeño de la bestia, su reinado. Y a la derecha, como son contemporáneas, es contemporáneo con toda la gran tribulación mundial, entonces cuando habla que va a haber una tribulación de 3 años y 6 meses, es exactamente paralelo con el reino. Porque el reino, el anticristo, trae una tribulación enorme. Bueno, esa es la grande tribulación que habló Jesús en los evangelios y que hablaron cuando dicen, habla Jeremías del día de Jacob, de angustia de Jacob, es este tiempo ahí, ese periodo. No es en el periodo de la iglesia, ni ahora, no, es en ese periodo, en esos 3 años y medio, es la angustia de Jacob. Y todo lo que se habla de una situación tremenda para Israel es ahí, en ese periodo, porque es el reino del anticristo y es en el final del mismo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver, hoy no va a dar para un puntito más, simplemente los versículos bíblicos en donde nos hablan, en este caso, del cuerno pequeño, la bestia, de cómo está anunciado, y después vamos a ver en el Apocalipsis, en donde también se le menciona, voy a tratar de leer las dos partes para que usted vea que el mismo tiempo de duración tiene este hombre, que es el cuerno pequeño, que es la bestia del Apocalipsis, es el mismo tiempo de duración de su reino. Ahí como ves el texto en pantalla, en Daniel capítulo 7, verso 8, verso 23 al 25, vamos a leer de Casiodoro de Reina 1569, donde dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, por eso digo el cuerno pequeño, subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí, en este cuerno había ojos como de hombres, y una boca que hablaba grandes cosas. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto rey en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Este es el imperio romano de los días, de los Césares, que comenzó en el 31 antes de Cristo y terminó en el 476 después de Cristo. Esa es la primera etapa del imperio romano de los Césares. Pero lo que sigue es el imperio del cuerno pequeño, comenzando con la comunidad europea y terminando con este cuerno pequeño. Verso 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, la comunidad europea, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese es el cuerno pequeño, la bestia, el anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, ¿ve? Ahí lo tiene. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo y tiempos y el medio tiempo, 3 años y medio. O sea que el cuerno pequeño de Daniel, que está con los 10 cuernos y después queda él solo, 3 años y medio tiene su reino. Vamos a ver qué dice en el Apocalipsis sobre la bestia del Apocalipsis, que es el que mata a los 2 testigos, a los 3 días y medio resucitan, etcétera. Esto lo voy a hablar después. Y cuando comienza su reino, ¿cuánto tiempo tiene? Está hablando del mismo personaje, simplemente comunicando otras cuestiones de esa parte del reino. Veámoslo en Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 7, de la versión de Casiodoro de Reina 1569. Yo me paré sobre la arena del mar, y vi a una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. ¿Por qué? Porque acá se revela el misterio final de hoy, el misterio final. Las cabezas son los imperios de todos los tiempos, pero todos esos imperios fueron manejados por sociedades secretas, por élites ocultistas, por élites iluminadas. Entonces, no solamente representa esas 7 cabezas, los 7 imperios que ya lo he hablado, sino que representan las sociedades secretas, los Illuminati, la masonería,
la sociedad, digamos, la masonería judía, que es más que todas las demás en el mundo, los hijos del pacto, bueno, todo eso, todo ese ocultismo, toda esa sociedad secreta, todo el reino de Satanás también está representado en esas 7 cabezas. Eso lo tiene que entender. Y por eso habla de nombres blasfemos, porque son de esas sociedades secretas. Y hoy en día, todas las sociedades secretas están controladas por los judíos, los elegidos. Mira, hay un remanente muy chiquito de judíos solamente que sigue a Dios. El resto, la mayoría, son todos ocultistas. Sigamos viendo qué menciona Juan. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Ve? Acá se menciona cualidades de leopardo. Y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. O sea, todo lo que tenía el imperio romano, la Cabalá, el imperio babilónico, que habla del león acá, tenía la Cabalá, tenían todo el ocultismo que se iba trasladando de imperio a imperio y se iba multiplicando. Hoy tenemos el Illuminati. Y bueno, y después, y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Y vio una de sus cabezas herida como de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra maravillada siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar contra ella? O sea que si la cabeza son imperios y la cabeza también son las sociedades secretas, en ningún caso está hablando del hombre, del anticristo. El anticristo es el cuerno pequeño, digo eso para entendimiento. Verso 5. Y le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemia. ¿Vio como mencionó Daniel? Lo mismo. Y le fue dada potestad de obrar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Pero a Daniel se lo dijeron tiempos y la mitad de un tiempo, que es 3 años y medio también. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y sus tabernáculos, y de los que moran en el cielo. ¿Quién mora en el cielo que a él le molesta mucho? Los fieles de la iglesia que ya no están. Los fieles del Antiguo Testamento que ya no están. Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor, está ahí también. Entonces blasfema contra el reino aquel. Verso 7. Y le fue dado a hacer guerra contra los santos. ¿Qué santos? Los únicos santos que hay ahí, en esos días podemos definir como santos a todo el que fue llamado y separado por arrepentimiento. Pero después no vivió una vida de santidad. Pero sí son santos en esa situación. Y en esa situación están los evangélicos que se quedaron, y en esa situación están los judíos que van a escuchar a los dos testigos y a los 144.000 y se van a convertir, y están los fieles de la ley que están hoy también, que son el remanente. Bueno, esos son los santos, a ellos va a perseguir. También le fue dada potencia dominio sobre toda tribu, pueblo y lengua. Bueno, entonces, aquí estamos hablando que el reino de este hombre va a tener, ¿cuánto? 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Entonces, muy importante entender todas estas cosas. Y en el próximo programa vamos a continuar con lo que viene junto con este imperio, que es una enorme y grande tribulación mundial, la cual no hubo ni habrá jamás, dijo Jesús. Y que si esos días no son acortados no se salva nadie. Cuando Jesús habló de las grandes tribulaciones, de ese momento, va a haber tribulación en el periodo de la iglesia y persecución y todo, pero eso no tiene ninguna comparación con aquello. Es bueno separar una cosa de la otra, definirla bien y tenerlo en el entendimiento bien separado. No es la misma la tribulación que va a tener la iglesia hasta el rapto que la tribulación que va a tener la semana 70 de Daniel. No. La de Daniel y eso no se vio ni se verá jamás, una cosa así. Bueno, en la próxima audición, en el próximo programa, en el próximo video, continúo con estos temas tan importantes desde este lugar, pero el paralelo del anticristo es la tribulación que trae con él. De eso hablaremos en el próximo programa. Hasta entonces.